El que permite que en medio de una guerra lo visite la duda es un soldado que esté expuesto a morir en el campo de batalla. Porque si la duda llega, te vas a desenfocar de lo que tú estás haciendo. Cuando tú estás haciendo algo o estás escribiendo, que cuando tú escribes algo y como que sientes como que lo escribiste incorrecto, tú tomas un stop, te paras, te detienes. Entonces, la duda lo que te hace es detenerte en el propósito de Dios. Dios te bendiga en esta hora especial, Dios te bendiga de manera poderosa, Dios bendiga tu tiempo, bendiga el Señor lo que pisas y bendiga el Señor lo que hace. Hoy estamos bendecidos una vez más en Excelencia Cristiana Televisión, llevando una palabra a alguien que la necesita. Dios ha permitido que en Excelencia Cristiana Televisión, pues nosotros podamos ser de bendición y ser bendecidos. Amén. Hoy estamos engalanados. Yo estoy engalanado aquí en este estudio. Estoy rodeado de mujeres de Dios y de gente que ha dispuesto, amén, en su corazón a agradar al Señor. Así que Dios bendiga de manera poderosa este poderoso elenco que nos acompaña y que con esfuerzo pues, y alegría adora a Dios y te lleva esta palabra. Amén. Es un gozo para mí. Quiero presentar a mi hermana ministra del Señor, Nicauri, para que ella se presente por acá. Dios te bendiga, hermano mío. Amén. Bendecimos a toda la audiencia que una vez más nos sintoniza a través de las redes. Bendito es el Cordero de Dios. Para mí es un honor estar aquí una vez más. Aleluya, como dijo mi hermano. Mi nombre es Nicauri Sánchez de Vicente. Gloria al nombre del Señor. Hoy traemos un tema poderoso que sé que va a ser de mucha edificación para cada uno de nuestros televidentes que nos sintonizan a través de las plataformas digitales. Bendito es el Cordero de Dios. Y el tema de esta enseñanza es herramientas en la guerra espirituales. Bendito es el Cordero de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes cuáles son las herramientas, aleluya, en la guerra espirituales. Lo primero es que la guerra espiritual es una realidad para todo creyente. No es física, sino espiritual. Por eso Amén. vamos a tomar como plataforma y base el libro de Efesios capítulo 6, verso 12. Leemos la palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo también digo amén. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bendito es el Cordero de Dios. Cuando leemos este verso y leemos lo que dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 6, verso 12, esto significa que el enemigo no es humano. Aleluya. Con lo que estamos peleando no tiene carne, no tiene hueso. Aleluya. Es espíritu. Aleluya. La batalla ocurre en lo espiritual, no Amén. en lo físico. Nuestra lucha como creyente es espiritual. Aleluya. Se pelea con armas espirituales, porque es una guerra espiritual. Si estuviésemos hablando de guerra física, aleluya, tenemos que saber que uno tiene que equiparse con su arma, con todas sus cosas. Su pistola, su machete, su par de piedras. Pero en esta ocasión estamos hablando de guerra espiritual, por eso tenemos que pelear con armas espirituales. Amén. Bendito es el Cordero de Dios. En este sentido de guerra espiritual, las pistolas físicas, eso no funciona. Los machetes físicos no funcionan. Wow. Usted va a tirar al aire, pero usted no va a golpear ningún espíritu de la tiniebla con una pistola normal. Usted tiene que saber que es una guerra espiritual y las armas que usted va a utilizar en esa guerra tienen que ser espirituales. Bendito es el Cordero de Dios. La armadura de Dios, que es la protección completa del creyente. Mi alma adora a Cristo. Dios no nos dejó indefensos
nos dio una armadura espiritual completa. Por eso leemos en el mismo libro de Efesios, capítulo 6, verso 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Aleluya. Las partes de la armadura que la Biblia nos habla, en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 13 en adelante, aleluya, 14, perdón, dice, Efesios 6, 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, aleluya, la verdad de Dios. Mi alma adora a Cristo. Wow. La verdad de Dios destruye la mentira del enemigo. Mi alma bendice a Cristo. La mentira que el enemigo te quiere hacer creer que tú no vas a vencer, que tú vas a salir derrotado en medio de esta batalla, porque todo el creyente que está en medio de una guerra espiritual, lo que el enemigo va a querer traer a tu vida es traer miedo. Amén. Por eso vemos que en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 34 en adelante, si no me equivoco por ahí, la Biblia dice que cuando se levantó Goliat a desafiar el pueblo de Israel, él comenzó a vociferar y comenzó a intimidar el pueblo. Lo primero que el pueblo hizo fue entrar en miedo. Wow. Si el pueblo de Israel en ese momento se sentaran a analizar y pensaran, es un gigante, es un paladín, si nosotros nos ponemos de acuerdo entre todos, derribamos ese gigante y a todo el pueblo que estaba ahí. Pero ¿qué pasó? Era un pueblo que estaba impuesto a pelear, que estaba acostumbrado a las batallas, a las guerras. Pero ¿qué acontece? Permitieron que la voz, la palabra de Goliat trayera intimidación en ellos. Por eso es que tenemos que contrarrestar la mentira de la tiniebla con la verdad de Dios, que es su palabra. Mi alma bendice a Cristo. Aleluya. Por eso David, cuando se levanta y se postuló para ser el que iba a pelear con el gigante, dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos. O sea, la mentira del diablo era que Goliat lo iba a derrotar, pero la verdad que tenía David era que no era él, sino que era con la fuerza del Dios viviente. Amén. Bendito es el Cordero de Dios. Por eso, en medio de la guerra espiritual, tú tienes que contrarrestar las mentiras que la tiniebla quiere traer a tu vida, de que te van a vencer, de que te van a derrotar, de que no vas a ganar. Bendito es el Cordero de Dios. Esas voces que quieren traer intimidación, quieren traer miedo, lo que van a producir es una parálisis espiritual que no te va a dejar avanzar. Por eso tienes que contrarrestar es con la palabra de Dios. Bendito es el Cordero de Dios. Aleluya. Wow. La verdad afirma tu identidad. Cuando tú conoces la verdad de Dios, te da identidad. Por eso David sabía quién era él. Por eso él le dijo a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas. Y cuando un oso y un león tomaba una de mis ovejas, wow, yo me levantaba y lo agarraba por la quijada y le quitaba la oveja, haciéndole entender que aunque Saúl no creía que David podía vencer, él le estaba haciendo entender que él tenía identidad, que él sabía que tenía la capacidad, que tenía la fuerza y el respaldo de Dios para también vencer a Goliat. Wow. O sea, haciéndole entender a Saúl que él tenía su identidad clara, que aunque lo prejuiciaran, aunque su hermano desde que lo vio le dijo: yo conozco la malicia y la intención con que tú has venido a la batalla. ¿Me está entendiendo? Para ver la batalla. O sea, le está diciendo que aunque David está ahí, él mandándole una palabra negativa a David para poder atacar su humanidad. ¿Entiendes? Para querer detener el propósito de Dios. Porque el creyente, el ser humano, tiene algo. Y es que cuando hay un ataque que tiene que ver, un ejemplo, en el trabajo, que tiene que ver probablemente en la congregación, pueden ser un poco
resistente, pero cuando viene el ataque directamente de un familiar, del esposo, de los hijos, de un hermano, lo sienten como más fuerte porque es de alguien muy cercano. Wow. Entonces, ¿qué trae eso? Quiere golpear en tu humanidad, que es tu parte sensible. Porque a veces nosotros como creyentes, y las que son madres saben, que hay cosas como que te permiten como tú mantenerte fuerte, tú te enfermas, el esposo te enferma, tú como que te mantienes fuerte. Pero cuando viene un ataque que se trata ya de los hijos, como en ese momento tú como que te sientes como rara. Vulnerable. ¿Me está entendiendo? Entonces lo que pasa es que el enemigo quiere utilizar lo que es más cercano para ti para poder detenerte. Bendito es el Cordero de Dios. Comenzó el hermano de David a querer traer palabras negativas para que David se sintiera mal. Cuando va donde Saúl, Saúl le dice, tú eres un muchacho, tú no tienes experiencia, tú no tienes conocimiento de guerra. Bendito es el Cordero de Dios. Aleluya, tú no tienes la capacidad para tú poder pelear con ese gigante que es un hombre de experiencia. Mi alma bendice a Cristo. Gloria a Dios. Y comienza a querer cuestionar a David. Pero David tenía su identidad firme, sabía quién era él y sabía que Dios le iba a dar la victoria. Por eso el creyente tiene que tener siempre confianza en Dios, tiene que confiar en lo que Dios le ha dicho. Van a venir palabras que van a querer detenerte, van a venir palabras que van a querer sacarte del propósito de Dios en tu vida. Pero tú tienes que mantenerte firme, tienes que mantenerte en pie de guerra. Bendito es el Cordero de Dios. Aleluya. Cuando hablamos de las armaduras, seguimos con la coraza de justicia. Y dice, vestido con la coraza de justicia. Esto es lo que protege el corazón. Aleluya. Vivir en actitud, bloquear ataques y cerrar puertas que permitan a que el pecado entre. Bendito es el Cordero de Dios. Gloria a Dios. Cuando hablamos de la coraza de justicia, es lo que protege el corazón, los sentimientos, las emociones, los pensamientos. Bendito es el Cordero de Dios. Lo que no permite que cometas, que le abras puerta al pecado, que no permites, aleluya, que los ataques que vienen a tu mente se puedan materializar. Wow. Bendito es el Cordero de Dios, aleluya. Otro punto es, cuando hablamos de la armadura, y es en Efesios capítulo 6, verso 15. Y dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esto significa estar firme. Bendito es el Cordero de Dios. El creyente en medio de una guerra espiritual no puede estar tutubeando, no puede estar que hoy sí, mañana no. Tienes que estar firme, tienes que estar parado en posición de guerra. Bendito es el Cordero de Dios. Tienes que caminar en propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues yo voy a ganar esta guerra espiritual que yo estoy atravesando en este momento. Mi alma bendice al Señor. Aleluya. Esa guerra que está trayendo enfermedad a mi casa, esta guerra que está trayendo escasez, que está trayendo división en mi hogar, en mi matrimonio. Tienes que mantenerte firme, tienes que caminar en propósito, recordar el propósito de Dios en tu vida. Mi alma bendice a Cristo. Cuando hablamos del calzado del evangelio, estamos hablando de firmeza espiritual. Bendito es el Cordero de Dios. Y hablamos también del escudo de la fe. En Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. La fe apaga la duda. Wow. La fe no permite que llegue dudas a tu vida, que llegue esa duda a tu corazón. Gloria Bendito es el Cordero de Dios en medio de la guerra espiritual. Mantener tu escudo de la fe siempre levantada para no permitir que entre ninguna duda, porque si entró duda, lamentablemente van a retroceder. Bendito es el Cordero de Dios. El que permite que en medio de una guerra lo visite la duda es un soldado que esté expuesto a morir en el campo de batalla, porque si la duda llega te vas a desenfocar de lo que tú estás haciendo. Cuando tú estás haciendo algo o estás escribiendo, que cuando tú escribes algo y como que sientes como que lo escribiste incorrecto, tú tomas un stop, te paras, te detienes. Entonces, la duda lo que te hace es detenerte en el propósito de Dios. Por eso hay que mantener siempre el escudo de la fe activo en medio
de la guerra espiritual. El escudo cancela ataques espirituales. Bendito es el Cordero de Dios. Cuando tenemos nuestro escudo de la fe activo, a través de este escudo se apagan los ataques espirituales. Bendito es el Cordero de Dios. Esos ataques espirituales no van a poder penetrar a tu vida, no van a poder penetrar a tu entorno, porque el escudo de la fe está activado. Bendito es el Cordero de Dios. Aleluya. Son herramientas que todo el creyente debe mantener activa en medio de una guerra espiritual. Bendito es el Cordero de Dios. Y también se habla en el verso 17 sobre el yelmo de la salvación. Y dice, tomad el yelmo de la salvación para proteger la mente. Bendito es el Aleluya. Cordero de Dios. Pensamientos incorrectos, seguridad en Cristo. Como tenemos el yelmo de la salvación, eso nos ayuda, aleluya, a mantener esos pensamientos en Cristo Jesús. Mi Amén. alma bendice al Señor. Aleluya. Aleluya. Son las herramientas, le estoy hablando, que tú debes mantener en medio de una guerra espiritual. No te puedes descuidar de ninguna de esas herramientas, porque tú puedes tener dos y te faltan las demás, tú estás incompleta en medio de la guerra. Bendito es el Cordero de Dios. Por eso que cuando los soldados van a la guerra, primeramente tienen que equiparse completamente para que no les falten municiones en medio del campo de batalla. Bendito Wow. es el Cordero de Dios. El creyente que esté en una guerra espiritual no puede estar solamente con una parte de las herramientas, tiene que estar completo. Bendito es el Cordero de Dios. Y si te faltan alguna, activarte de una vez para poder tenerlas completas. Bendito es el Cordero de Dios. También hablamos de la espada del Espíritu, que es la palabra, en Efesios 6:17. Y es la única arma ofensiva. Ataca al enemigo y declara la verdad. Es a Wow. través de la palabra. Gloria. Por eso vemos que en el libro de Mateo, si no me equivoco, dice la palabra que cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por Satanás, dice que Satanás comenzó a atacar a Jesús a través de la palabra. Dice, porque le dice, a tus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Le está diciendo algo que está en la Escritura, pero Jesús también a través de la misma Escritura contrarresta el ataque que el enemigo le está dando. Wow. Por eso tenemos que tener siempre, aleluya, esta herramienta que es la palabra de Dios. Amén, hermana. Entonces, significa que Satanás puede manipular la misma palabra. Para atacarte. Wow. Porque mire, cuando él atacó a Cristo, él utilizó parte del arsenal. Escuche esto. Satanás utilizó la misma palabra, le cambió el sentido. ¿Por qué? Porque eso está escrito en un salmo. Y a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra y para que te guarde. Ahora bien, por eso la escritura hay que saber interpretarla. Así es. Porque aquí estamos, él tomó una promesa para atacar a Jesús. Pero Cristo tenía un propósito definido en la guerra que estaba. Exactamente. Cristo sabía que le correspondía. Entonces cuando Cristo le responde, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Porque Él dijo que me va a guardar, pero Él no me dijo que me tire. Exacto. ¿Entendió? Así es. Él te va, si tú vas caminando, no es lo mismo que tú caigas en un hoyo a que tú te tires un hoyo, porque cuando ya tú te tiras, eres tú que te estás tirando. Amén. Exactamente. Si cae en una trampa, es diferente, tú puedes clamar. Entonces, iba a hacerle también una corroboración referente al arsenal espiritual. Cuando usted habla ahí, que en Efesios habla, Efesios es donde revela el arsenal de armas espirituales que Armadura de debemos de tener, Así es. de las armaduras de Dios. Ahora hay algo. Usted mientras hablaba, yo meditaba y me iba lejos. Y es que en la guerra nada sobra. No. El escudo es para cuando te tiren. La espada es cuando te toque atacar. La coraza es para cuando algo te llegue. Amén. El yelmo es por si algo salió de un lado que tú no lo viste. Y dice, ceñido vuestro lomo con la verdad. Entonces, en la guerra espiritual, cada cosa sirve para algo. Exactamente. Por eso, wow, vamos a desatar algo aquí.
Entonces, por eso, la oración no le quita fuerza al ayuno. No. El ayuno no le quita tiempo a la congregación. Entonces significa que el soldado tiene que ser balanceado. Yo compartí anoche con alguien, con algunas personas de la palabra. Y mientras estábamos compartiendo, Jesús dijo, velad Y orad para que no entréis en tentación. La pregunta mía es, a nosotros nos han enseñado mucho de la oración y del ayuno, excelente. Pero ¿qué es velar? Para adaptarlo al tema, ¿qué es velar? Velar Sí. es estar despierto, Exacto. estar atento. Exactamente. Pero el velar se divide en dos cosas, en lo mismo que está hablando ahí en Efesios. Que nosotros tenemos que tener las armaduras espirituales contra las acechanzas. Del maligno. Entonces la pregunta es, si Jesús nos manda a velar y orar, ¿por qué la gente ora y no vela? Porque orar, cualquiera ora, pero no todos velan. Cuando Cristo le dijo a ellos que velaran, no, porque velar es estar despierto espiritual. No, eso es mentira. Velar es estar despierto físico. Velar es orar cuando tú tienes sueño. Velar es resistirse al sueño para orar, Así es. que es muy diferente. Gloria a Por eso es que cuando espiritualmente la gente, mi hermana, y un par de veces, como le digo, pastora, se me sale, escúcheme. Y es que cuando llega un momento de ataque, si te duerme, porque el problema es que cuando Cristo dijo eso era porque había una guerra espiritual. Exacto. Wow. Había una persecución. Oiga, al haber una persecución espiritual, porque esto va a despertar gente. ¿Y despertarlo cómo? Que están durmiendo en el espíritu. ¿Y quién le dijo a usted que en el espíritu se duerme? En el espíritu no se duerme. El espíritu siempre está dispuesto. Ahora, cuando la Biblia dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es una condición. No es que tú digas que estás roncando porque el espíritu no necesita dormir. Cuando Cristo le dijo, velá y orá para que no entres en tentación, le dijo, ¿acaso no podéis velar conmigo? Una hora. Fue velar, él no le dijo orar. ¿Acaso no podéis velar conmigo? Velar. Porque ellos estaban durmiendo. Ellos le dijo, ustedes no pueden estar despiertos conmigo una hora. Pero dice que cuando descendió la otra vez, le dijo, ¿qué le dijo? Que ya no había tiempo, porque ya había llegado los perseguidores. Exactamente, ya estaban sobre ellos. Cristo lo que le dijo es, oren conmigo. Entonces, hay algo. El que espiritualmente no se alma bien, porque era que los discípulos en realidad, usted y yo sabemos, ellos todavía no estaban revestidos. Ellos todavía no estaban armados, no tenían el arsenal espiritual. No estaban listos para lo que se aproximó. Amén. Por eso hay que estar preparado en todo momento. Bendito es el Cordero de Dios. Y otro punto que quiero hablar es la oración. Wow. Las herramientas en medio de la guerra espiritual. Uno de ellos es la oración. Comunicación y poder es la oración. La oración activa el poder de Dios en las batallas. Dios. En Efesios 6:18 dice, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración fortalece el Espíritu. Trae dirección y rompe fortaleza. Por eso vemos que en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es a través de la oración que Dios te va a revelar cosas ocultas que tú no conoces. Hay misterio en la guerra espiritual que tú sentado comiendo arroz, tú nunca lo vas a descubrir. Wow. Dios no te lo va a revelar. ¿Cómo Dios te lo revela? Orando, clamando. Por eso nos dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Excusa, hermana, una pregunta. El verso que usted habló de Efesios, donde dice, velá y orá. Efesios 6:18.
Repite ese verso. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y velando. Amén, y velando. ¿Cómo que dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí usted ve la importancia De velar. de velar. Muchos dirán, porque a la gente hay que enseñarle, ¿por qué Dios nos manda a velar? Porque hay un momento que yo no puedo estar durmiendo. ¿Pero durmiendo cómo? Durmiendo. Hay un momento que tú no puedes estar durmiendo. El problema de la gente es que cuando se acostumbra a dormir, el dormir es un estado ¿cómo es la palabra? De inactividad. Cuando tú duermes, las tinieblas se mueven en tu entorno y tú no te das cuenta. Wow. Usted no ve que la mayoría de experiencias espirituales es cuando la gente está durmiendo. Sí, así es. Cuando tú no estás orando, oiga esto, wow, Dios mío, Padre, porque yo he vivido esto, hermana. Cuando tú no estás orando, tú no estás en la posición espiritual para contrarrestar al enemigo. Así es. ¿Por qué? Porque cuando tú no oras, no está fortalecido. No está fortalecido espiritualmente. No está fortalecido. Al no estar fortalecido, entonces te duerme y el enemigo te cae, te sitia. Cuando Gedeón, dice la Biblia que cuando los enemigos estaban allá, los madianitas, durmiendo, dice que el Señor le dijo a Gedeón que ve. Y dice que cuando él fue, mientras ellos dormían, hubo uno de ellos que soñó. Y Gedeón escuchó a ellos mismos, uno contándole el sueño al otro. Usted ve lo que dormice. Dios lo lleva donde están sus enemigos. Y uno de los enemigos soñó que un gran pan de cebada descendía sobre ellos. Y el otro le dice, ese es Gedeón. ¿Qué Dios? Usted ve cómo es la cosa cuando la gente... ¿Por qué? Porque ellos estaban ¿qué? Dormidos. Y algo muy importante sobre eso que usted está hablando, y es que, como usted decía, hay que estar velando en medio de la batalla, en medio de la guerra espiritual. Porque el pueblo enemigo se durmió. ¿Y qué hizo Gedeón? Aprovechó que ellos estaban durmiendo y entró a su territorio. Wow. Al él entrar en su territorio, entonces el Señor le da la confirmación de que Dios le entregaba la victoria. Al enemigo descuidarse, entonces Gedeón tuvo la oportunidad de entrar. Pero imagínese que hubiese sido lo contrario, que el que se duerme sea Gedeón. Entonces el enemigo también iba a entrar, iba a tomar ventaja en medio del campo de batalla. Y que es una ley de guerra. No se puede dormir, por eso es que se turnean los soldados, para estar vigilando, porque no se pueden dormir todos en medio del campo de batalla. Y eso, perdón, hermana, eso va más allá de lo espiritual, porque la gente, ahora en la iglesia, y disculpe el término que voy a usar, hay una mala costumbre que la gente todo lo espiritualiza. El no orar, dije que me fui a orar y me acosté. Orar durmiendo, y eso, explíqueme eso. Dije que usted, no, otra cosa, la gente le gusta orar cansado. Ay, no comete ese error. Si te pusiste a orar cansado, ¿tú sabes qué va a pasar? En la oración te va a dormir. Entonces tu oración va a ser una oración ineficaz o ineficaz. ¿Cómo así? Sí. Tú no puedes orar cansado. No. ¿Cómo así? Usted tiene que tener un espacio para descansar y otro espacio por orar. Así es. Cuando usted toma el espacio de orar para descansar, hay problemas. Usted no está orando, no está velando. Por eso hay tanta gente en la cima que no hayan qué hacer. Oye, gente que ha sido Dios que lo ha posicionado, pero en la posición, en la posición que tienen, perdieron la identidad. Y por eso ahora, y tú dices, pero ven acá, mientras no era reconocido o reconocida, estaba bien, estaba ordenado, pero después que creció, se desordenó, porque perdió
lo que estamos hablando. Exactamente. Perdió el arsenal. Se confió y se convirtió en ataque. Dice, usted acaba de leer y decía que la espada es la única arma ofensiva que tiene la armadura espiritual, que es la palabra. Ahora, el escudo no es para atacar. No, es para defenderte. Protegerte, defenderte y protegerte. Entonces, ¿tú te imaginas un guerrero? Ay, Dios mío. Lo digo. Suéltalo. Usted se imagina un predicador que nada más predique. Una predicadora que nada más predique, pero no ora. No recarga. No recarga. Tira. Y él como el coro ahora, y tiro. Y la gente tiro, pero no tiene escudo. Va a llegar un momento Que va a ser derribado. porque no va a tener con qué protegerse. Así es. Pero que usted lo leyó. Y dice, y velando con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero chequen qué Espíritu que dice ahí. Con toda perseverancia. Pero en el Espíritu Santo. Oiga bien, es en el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando, como le dije, de repente yo me envuelvo, predico, evangelizo, hago misiones, pero no ayuno ni oro? Significa que me estoy descuidando porque no estoy orando. Así es. No estoy orando por los santos, no estoy en súplica, no estoy en velando. ¿Sabe qué? Que predicando y predicando, de repente los hijos, ¿usted sabe qué va a pasar con los hijos? Mientras ella está salvando los hijos ajenos. Lo digo, hermana. Suéltalo. Yo no quiero decirlo. Suéltalo. Usted sabe que hay gente que salvando los hijos ajenos han perdido lo de ellos. Así es. Salvando los matrimonios de ellos han perdido lo ajeno. Así es. Salvando la familia de ellos han perdido lo de ellos. Y tú dices, pero ven acá, ¿cómo es que yo tengo un ministerio y salvando almas y perdiendo lo mío? Salvando la finanza ajena, perdí la mía. Salvando el ministerio ajeno, perdió el mío. Y tú dices, y el problema no era el ministerio ajeno. El problema era que me pusieron a guardar las viñas. ¿Y la mía? ¿Y la que era mía qué? La descuido. Me pusieron a guardar 3 fincas, pero la mía estaba al lado y yo limpiando la ajena. Y la mía llena de hierba. Y la mía llena de hierba. Y yo, wow, trabajando por lo demás. ¿Y tú? Yo, uso el término yo estaba predicando en un lugar. Fuerte. Y permítame decir lo que el Señor trató conmigo. Algo simple. Me habló del amor al prójimo. El Espíritu Santo, mientras yo estaba ministrando, me habló del amor al prójimo. Y me dio como una parábola. Si nosotros aquí que estamos en este estudio ahora, habemos 3 personas. Y de repente hay 2 panes. ¿No es verdad? Y los 2 panes son míos. Y tenemos hambre los 3. ¿Qué yo debo hacer? Yo entiendo que tomar uno y partirlo. Ok. Y darle mitad y mitad. Exacto. Al final, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a quedar con un pan. Sí. Entonces la Biblia dice que al que tiene, se le dará. Y al que no tiene. Aún lo poco que tiene le será quitado. Bien, pero no vamos a descontextualizar ese verso, porque es en otro sentido que habla. Cuando hablo de que la Biblia nos manda a dar, porque Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Entonces, si yo me lleno de un amor y le doy los 2 panes a ustedes y ustedes se lo comen porque yo les di los 2 panes, ustedes no saben si habían más. Soy yo que sé que hay 2 panes, pero ustedes no saben. Y yo le doy un pan a cada uno. ¿Qué ustedes tienen que hacer? Comerse su pan porque yo se lo di. Ahora el lío que en 1 hora yo voy a tener hambre. Usted lo que me va a decir, pero usted no debió de dárnoslo. Usted lo que debió de fue de darnos la mitad o uno para los 2. Entonces espiritualmente la gente hace eso. Espiritualmente la gente se desgasta en la iglesia. Descuidan, por ejemplo, los hombres descuidan los matrimonios, las parejas. Las mujeres descuidan los hombres. Así es. Se descuidan los hijos, trabajando en el ministerio. Y se descuida por aquí y se descuida por allí. Y de repente dice, pero ¿y qué pasó? Y no era Dios que le estaba trabajando. Estaba trabajándole a Dios, pero descuidó el arsenal. Así es. Se enfocó en una sola cosa. Y al enfocarse en una sola cosa, desequilibró. Exactamente. No cumplió el protocolo. ¿Y la culpa de quién es? ¿De Dios? No. ¿La culpa de quién es? ¿De la guerra espiritual? No. ¿Sabe de quién es la culpa? ¿Mía o suya? Así es. Del que se descuidó, del que se fue por un solo lado, se llevó de atacar y atacar y dejó el escudo atrás. Cuando vino la flecha, no tenía con qué cuidarse. No tenía con qué cuidarse. Y la flecha, wow, no se aparan con la mano. Cuando tú le metes la mano a la flecha, la mano no es impermeable, te va a golpear.
Entonces, ahí es donde caímos al punto, hermana, de los recursos, de las herramientas. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando contigo, predicador, predicadora, pastor? No, porque yo lo entregué toda la obra. Entonces tú vas a salvar el barrio entero y tus hijos se van a perder. Hay que tener un balance. ¿Dónde está el balance? Pero que el desbalance, hermana, entra cuando la gente pierde el control y pierde las herramientas aquí. Que dijo, no, porque si se cumple con la oración, si se cumple con el ayuno, si se cumple con la congregación. Por ejemplo, hay predicadores que no se congregan. Un problema. Muchísimos predicadores hay. De lo que a la gente le gusta, que está ahí. De lo que a usted le gusta, no se congregan. No van a iglesia. Ellos van a la iglesia cuando pueden. Pero lo que lo hizo ser predicador a él o a ella es que ella se congregaba siempre. Exacto. Y aprendió qué es ser un predicador. Pero ahora la agenda tiene más fuerza que su propia vida. Así es. Mi alma adora. Ya su agenda, hermana. Esto es fuerte. Dios tenga. Vamos a ver que predicar un mensaje. Cuídate de la agenda. Muy fuerte esto. La agenda le domina. La agenda la domina. La agenda le quitó todo a él. La Biblia dice cuando se sepárense por 2 o a lo más 3 días. Y él se separa por 3 meses y se va para Estados Unidos, sí, para Europa, o ella. ¿Qué rompió ahí? No porque el matrimonio, que el ministerio, no, que el ministerio ahora. El diseño establecido. Entonces, ya como rompió el diseño, no dura. Por eso vemos mucha gente de Dios que se levanta con ímpetu, con violencia espiritual, pero así mismo viene la contraparte, viene el degrado. Y cuando empieza a caer, tú dices, ¿qué le pasó a la ungida? Se descuidó. ¿Qué le pasó a la ungido? Wow. Y fluye, pastora. Muy fuerte esto, mi hermano. La oración es lo que te permite mantenerte fuerte en medio de la batalla, en medio del campo de batalla. Bendito es el Cordero de Dios. La palabra de Dios, arma ofensiva. La palabra es la herramienta más poderosa que tiene el creyente. Por eso vemos en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Hace 3 cosas la palabra de Dios. Discierne lo espiritual. Wow. Punto número 1. Lo segundo, corrige. Wow. Lo tercero, destruye engaños. Desate eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que, porque como decía usted, la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, que traspasa y discierne los pensamientos, las intenciones, todo eso. Entonces, eso es la palabra de Dios. Bendito es el Cordero de Dios. Otro punto es el ayuno. El ayuno te fortalece espiritualmente. Bendito es el Cordero de Dios. A través del ayuno somete la carne y fortalece el espíritu. Bendito es el Cordero. Por eso vemos que en Mateo 17:21 el Señor dice, pero este género no sale si no es con ayuno y oración. El ayuno rompe cadena, aumenta autoridad espiritual y sensibiliza tu espíritu. Bendito es el Cordero de Dios. La sangre de Cristo es otra herramienta que tú puedes utilizar en medio de la guerra espiritual. Amén. Bendito es el Cordero de Dios. La sangre te limpia, te da autoridad y te protege. Mi alma bendice a Cristo. Santo es el Cordero de Dios. La unidad y cobertura espiritual. Dios no diseñó la guerra para pelearlo solo. Una guerra no se levanta con una sola persona. Bendito es el Cordero de Dios. Por eso vemos que en Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La unidad multiplica la fuerza espiritual y trae respaldo de Dios. Bendito es el Cordero de Dios. Esas son las herramientas poderosas que tú puedes utilizar en medio de una guerra espiritual. Wow. La palabra, que es la armadura de Dios, aleluya, el ayuno, la oración, mi alma bendice a Cristo, y la unidad. Bendito es el Cordero de Dios. Por eso dice la palabra que cuando iban a construir la torre de Babel, dice el Señor que se unieron en un solo hombre. Hay algo poderoso cuando tú te unes
Bendito es el Cordero de Dios. Cuando tú te unes, Dios va a tener que descender y ver qué es lo que está aconteciendo, porque dice la palabra que descendió Dios a ver qué es lo que ellos estaban haciendo, porque se unieron en un solo hombre. Hay victorias poderosas que el pueblo de Dios obtiene cuando se une, aleluya, en oración y en propósito. Bendito es el Cordero de Dios. Aleluya. Hermana, una pregunta referente a lo que usted acaba de leer. Usted dijo que el ayuno fortalece el espíritu y debilita la carne. Entonces, con el texto que usted dice, contextualizando eso ya, que dice que porque este género no sale sino con ayuno y oración. Dice con oración y ayuno. Ahora bien, está bien, el ayuno soy yo que lo hago. Cheque esto. El ayuno quien lo tiene que hacer es el que va a reprender el demonio. Así es. Pero el otro que está endemoniado. Entonces el ayuno te da legalidad y autoridad. Sí. En el mundo espiritual. Así es. Aumenta tu autoridad espiritual el ayuno. Wow. Porque hay espíritus que si no, tu carne no está sometida, tú no tienes la legalidad sobre ellos. Por eso que hay espíritus que cuando hay personas van a reprenderlo, dice, pero tú no estás ayunando. O sea, tú no tienes autoridad sobre mí. Porque lo que está fluyendo sobre ti es la carne, no el espíritu. Wow. Entonces, lo que está predominando. Entonces significa que una gente puede tener la palabra, pero si no está orado y ayunado, no tiene la autoridad para operar en ciertos niveles. Exactamente. Hay ciertas áreas que no tienen la autoridad para moverse. Porque hay un espíritu. Wow, eso es fuerte. Porque el ayuno es una fuerza espiritual. Exacto. Que se deposita en tu espíritu. Y depende la búsqueda. La consagración que tú tengas. Entonces, eso mismo, en el mundo espiritual, ellos ven esa fuerza, ese campo que lo domina y lo somete. Así es. Wow, eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Entonces, ayunar y orar para poder tener autoridad. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Así que, wow, ha sido fuerte, pastora, esto. Hemos llegado al final. Siempre el final pues, nos agarra en la parte, wow. Pero velá y orá para que no entréis en tentación. Pero lo que me sorprende de todo esto, que en todo lo que tiene que ver con lo espiritual, la oración no se queda. No. Orando con toda oración y súplica. Allá en Efesios encontramos oración. Aquí en los evangelios encontramos oración. Así es. Por allí cuando nos tiramos también, que no, que dice en Lucas que no, que también que para reprender demonios hay que... Pero explíqueme, hay que orar para no entrar en tentación. Hay que orar para reprender demonios. Y hay que orar para ser fortalecido. Por la oración es como el aceite que está en toda la comida. Así es. Aleluya. Dios te bendiga. Gracias por estar, amén, conectado con nosotros. Seguimos acá en Excelencia Cristiana Televisión, conectando tu vida con Dios, conectando, amén, al mundo con Dios a través de una palabra. Dios te bendiga. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Siga ahí compartiendo con alguien esta poderosa palabra. Lo que sale de excelencia es palabra de Dios porque Dios lo prometió. Amén. Dios te bendiga. Será hasta una próxima entrega. Dios bendiga a nuestra hermana ungida, ministra del Señor, Nicauri. Amén. Y su familia y todo lo que tiene y lo que toca en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga también nuestra vida y bendiga la suya. Shalom, bendiciones. Recuerde, comparta con alguien, evangelice a alguien con esta palabra. Dios te bendiga. Shalom. Amén.